Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y comenzando esta semana después de un fin de semana espectacular realmente, una gran bendición. El Señor está presente, el Señor por su misericordia, Él está presente en cada servicio, en cada ministración, en cada palabra. Y podemos ver de manera tan tangible, tan real, el Señor obrando en medio nuestro. El Señor obra y ministra, el Señor trae palabras de consuelo, palabras de ánimo y también palabras de exhortación y de corrección, amén. Y Él lo hace por amor a nosotros, Él lo hace porque somos sus hijos. Gloria sea su nombre. Así que recibe, hermanos, fue un culto maravilloso, el culto del domingo, el culto del viernes pasado también, 2 cultos con el tema los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo en inglés, y el domingo también un culto maravilloso, hermanos, de mucha palabra, de mucha exhortación, amén, y esperemos que el Espíritu de Dios pueda llevar esa palabra y mantener en esos corazones esa palabra de verdad para que pueda haber una transformación, un cambio, un compromiso, que se pueda ver, hermanos, una devoción a Cristo, no religiosidad, por favor, no, sino una verdadera devoción a Cristo, un verdadero compromiso con Él, no con ningún hombre, no con una iglesia en sí, aunque también nosotros somos fieles a nuestra iglesia, a nuestra congregación, pero primordialmente fieles a Cristo Jesús, fieles a su mensaje, fieles a la propagación del Evangelio del Señor Jesucristo, de su sangre derramada, del mensaje que debe ser dado, gloria a Dios, sin temor, sin tratar de buscar agradar a las personas, sino el de agradar al Señor, amén, en palabra, en hecho, en pensamiento, en obra, en todos los sentidos, y especialmente agradar al Señor por la fe, porque es la única manera en la cual podemos agradar al Señor, amén. Sin fe nadie puede agradar al Señor, gloria sea su nombre. No se olvide que usted puede adquirir todos los CDs de las predicaciones aquí, aquello que les gusta todavía poner CD en el carro, yo soy de esas. Usted puede adquirir estos CDs, llévese los CDs, llévese, toda la semana entera, llévese al que conoce inglés, le da en inglés, al que conoce en español, le da en español, amén, regálelos, porque esta es una manera, es una herramienta de evangelismo que tenemos, hermanos, por favor, hágalo, se lo pido en el nombre del Señor. Una pequeña donación, lo que sea que usted pueda, amén. Y usted se lleva esos CDs y los escucha usted y después va y se los regala y se los pone a alguien. Vale la pena, hermanos. Gloria a Jesús. Llévese el martes, no se olvide, los martes nos están vendiendo CDs. Las predicaciones de los martes se están vendiendo los días domingo. Así que no se olvide, cuando usted recoge la del domingo, también recoja la del martes pasado. No se olvide de eso, por favor. Y de esa manera está colaborando con el ministerio de la radio, con el ministerio de las misiones, con la iglesia en general, en lo que se está haciendo. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Le ha alabado ya en este día. Ya le ha dado gracias en este día.
Le ha dado toda honra y toda gloria. Le ha dicho ya en esta mañana, Señor Jesús, precioso Jesús, te amo. Te amo, dígale, te amo Jesús, te amo Señor, te adoro Señor. Tú eres mi vida, tú eres la razón de mi vida, tú eres todo para mí. Dile a Él, adórale, dale gracias. Si tú no puedes hacerlo en voz alta en este momento, en tu corazón y en tu mente, porque también el Señor oye y conoce lo más profundo del corazón y de la mente, y tú puedes decirle en tu mente y en tu corazón, Señor mío y Dios mío, oh, gloria a tu nombre, te adoro, Señor, ten misericordia de mí, acompáñame en este día, háblame, Señor, corrígeme, Señor, transfórmame, Señor, dame victorias en este día que he estado pidiendo, Señor, que he estado anhelando. Yo quiero ver, Señor, una victoria en mi vida en este día. Victoria sobre los ataques del enemigo, sobre el mundo, sobre el diablo. Una revelación mayor de ti quiero hoy, Señor, de tu palabra. Háblame, Señor, a través de ella. Y el Señor lo hará. El Señor, Él va a responder esa petición. En el culto de ayer se podía sentir un mover del Espíritu Santo y algo que el Espíritu Santo quería hacer, algo que el Espíritu Santo estaba queriendo recalcar y enfatizar, y era la santificación. Amén. Santificación. Después yo estuve con el grupo de los jóvenes aquí atrás y entonces tuvimos una clase en cuanto al nuevo nacimiento. Amén. Juan capítulo 3. Mientras ustedes estaban oyendo la predicación allí. Tremendo, hermanos. Entonces, estamos viendo que el Espíritu Santo ya había comenzado a moverse desde el inicio del servicio, con un mensaje, con algo que Él está buscando hacer notar, entender a los creyentes que están congregados ahí en ese momento. Y cuando empezamos a cantar ese corito, que estuvo sonando en la radio ahora hace unos minutos, anhelo conocerte, Espíritu Santo, gloria a Dios, y se empezó a sentir fuertemente la presencia del Señor, amén. Y entonces después yo le decía a los hermanos, miren, esto es algo que nosotros estamos pidiéndole al Señor, estamos cantándolo al Señor, estamos diciéndole al Señor, anhelo conocerte, Espíritu Santo, gloria a Dios. Yo quiero estar cerca de ti, y entonces ahí reconocemos nuestras faltas, en ese coro lo dice, y le pedimos que nos lave, que nos limpie, que nos santifique, gloria sea su nombre, y el Señor lo va a hacer. Y el Señor aún, en el mensaje, el Señor quería tratar este asunto con toda la iglesia, hermanos. Cuando pasaban al frente esos hermanos, el Espíritu Santo se movió grandemente allí. Si usted estuvo aquí, lo tuvo que haber notado. Hermanos temblaban bajo el poder de Dios. Hermanos y hermanas lloraban. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Por eso no podemos nosotros perdernos de esos momentos en los que el Espíritu Santo está obrando, si estamos distraídos, si decidimos quedarnos en la casa, si decidimos hacer otra cosa en ese día. Nosotros estamos perdiéndonos de tesoros incalculables, de riquezas espirituales que no pueden comprarse con nada, que no pueden reemplazarse con una salida a la playa, con una salida al mall, con un paseo, con un crucero, con nada, hermano, con nada. Y es triste que todavía hayan creyentes que prefieran, antes de estar en la presencia del Señor, que prefieran un día domingo, por lo menos el domingo, aunque sea ese, que prefieran otra cosa, cualquier cosa, ponerla por encima de las cosas del Señor. Y es triste, es demasiado triste, porque los tiempos se acortan y muchas personas van a estar pagando estas consecuencias con sus propios hijos, porque no hay constancia, porque no hay permanencia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Quizás no se entiende la gracia, quizás no se ha entendido la cruz. Algunos han entendido, pero hay muchos que no. Y sin un entendimiento, sin una
iluminación, una revelación en cuanto a la cruz de Cristo, la vida del creyente siempre será inconstante. Es como aquel hombre de doble ánimo, como dice Santiago. Él es inconstante en todas las cosas. Y hay muchos creyentes de doble ánimo, con un corazón dividido, con una fe dividida. Por eso la inconstancia. Pero por eso es que es tan importante, hermanos, estos estudios, es tan importante oír la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, el entendimiento de la cruz, el significado del nuevo pacto y crecer en ese entendimiento, en este mensaje, porque si esto no sucede, hermanos, va a haber una inconstancia en nuestra vida espiritual, inconstancia en nuestra vida, en todas las órdenes. Si hay inconstancia en cuanto a la fe, hay inconstancia en todas las áreas de nuestras vidas. Y esto va a traernos incontables problemas, quiero que sepa. En este día vamos a estar también compartiendo algunos escritos de Charles Spurgeon para ampliar más aún sobre lo que estamos estudiando aquí en Efesios, en el capítulo 2 todavía. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay unos escritos extraordinarios que la verdad que necesitamos nosotros también expandir y leer de otros, porque esto nos abre el entendimiento grandemente, hermanos. El Señor usa, ayer estábamos en un culto a la noche y habían muy poquitas personas en un culto aquí en la ciudad, en una iglesia brasilera. Y un hermanito, el Señor lo usó, ese hermanito, una persona sencilla, simple, y cómo el Señor lo usó. El Señor usa a las personas conforme a la fe y la humildad en sus corazones. El versículo que seguiría a lo que hemos estudiado ya es Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero recuerde primero, por favor, el 8 y el 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el versículo 10 pasa entonces Pablo a hablar acerca de las obras, para que las personas puedan entender, y los creyentes hoy puedan entender todos, que estas obras, las obras que nosotros estamos siempre pensando en obras, queriendo hacer obras, queriendo agradar a Dios por obras, siempre diseñando, planeando obras. Y aquí nos está diciendo que tú te tienes que preocupar por creer, que tu fe esté puesta en Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario, porque las obras son preparadas por el Señor, las obras las crea Él, las obras las planea Él. Ese es un proyecto del Señor y no nuestro. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, el Señor nos creó, y nos creó para que nosotros hagamos lo bueno. El Señor nos creó, somos hechura suya, somos su creación. El Señor nos ha comprado con precio de sangre. Y Él nos ha comprado y Él nos ha creado justamente para que nosotros hagamos buenas obras, para que nosotros procedamos bien, tengamos un comportamiento conforme a Cristo, conforme a la palabra del Señor. Entonces no nos debemos preocupar por esas obras, sino en estar creyendo lo correcto, porque el Señor es el que prepara las obras, dice, las cuales, es decir, las obras, buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si el Señor es el que ha preparado las obras suyas, las que Él tiene para usted, para que usted realice, entonces, ¿por qué a veces nos afanamos en hacer obras pensando que por medio de las obras vamos a estar agradando al Señor, o el Señor nos dará algún favor, o el Señor nos bendecirá por obras? El Señor no bendice por obras que nosotros hagamos.
El Señor bendice solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nosotros creyendo en esa obra, nosotros poniendo nuestra fe y dependencia, confianza, descanso en esa obra consumada y perfecta. Por eso es que se ve la inconsistencia en las personas. Las obras son obras momentáneas, son obras temporales, son obras que en un tiempo las hago y luego ya no quiero hacer más nada porque terminan cansados, agotados, gastados. La fe puesta en las obras, la fe puesta en ellos mismos y en lo que ellos pueden producir por ellos mismos y para ellos mismos. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede ayudar a tal creyente en esa condición, a menos que el creyente se arrepienta y ponga su fe en la obra del Señor Jesucristo. Y luego es el Señor el que te da a ti las obras de Él para que tú andes en ellas. Es maravilloso, es extraordinario que el Señor nos ayude a que nosotros estemos en este momento andando en las obras que Él preparó de antemano. Yo no sé si tú estás andando en tus propias obras o si tú estás andando en las obras que el Señor preparó de antemano. Gloria a Dios. ¿Y cuáles serán esas obras? ¿Cómo puedo yo saber cuáles son esas obras que el Señor preparó de antemano para yo andar en ellas? Esto requiere una consagración, hermanos. Esto requiere una búsqueda del Señor. No es algo en el cual nosotros pasamos por la secretaría de la iglesia y decimos, a ver cuáles son las obras que me tocan en este mes. Usted tiene que saber para lo cual el Señor le ha llamado. Aquel don que el Señor le ha dado. Aquello que el Señor ha puesto en su corazón, en su vida, para lo cual Él te ha separado. Y requiere esta consagración. Requiere una devoción, requiere un conocimiento bíblico, requiere una vida de oración, requiere un estudio de la palabra, requiere un deseo, una búsqueda, un clamor. Y muchos no quieren meterse en todo ese asunto. Con venir a la iglesia, hermanos, mire, si nosotros no tenemos una vida de compromiso, es decir, una vida disciplinada para el Señor en cuanto a nuestra vida de oración, en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto a ese crecimiento, amén, ese deseo de madurar. Vamos a estar continuamente oyendo reprensiones porque no hay cambio, no hay cambio. ¿Ah? Entonces continuamente está el padre reprende el niño. Hasta que ese niño empiece a madurar, solamente serán retos. El Señor tiene muchísimo más para nosotros, pero es como que no salimos de esa esfera todavía, de la inmadurez para pasar a crecer realmente. Y no seguir en esa necesidad de leche. Hay algunos que necesitan la leche espiritual. Y deben desearla con todo el corazón, la leche espiritual. Claro que sí, desea como niños la leche espiritual. Pero ya cuando dejas de ser niño, es hora de estar recibiendo este alimento sólido. Amén. Y hay muchos que están ya para que estuvieran recibiendo el alimento sólido y sin embargo están a veces retrocediendo. Y este retroceso, hermanos, quiero que sepa que no es solamente un retroceso que afecta a la vida suya personal, sino que es un retroceso que afecta a la familia suya y ese retroceso espiritual afecta a toda la comunidad cristiana, afecta al cuerpo de Cristo, afecta a su iglesia local. Escuche, cada hermano, cada hermana, aún alguien que es líder o que haya sido líder aquí en la iglesia y de repente esa persona larga todo, sin explicación ninguna. Y empieza a hacer un retroceso. Deja las cosas de Dios como si la verdad nunca hubieran tenido ninguna importancia. Esto afecta al cuerpo de Cristo y el Señor no
pasa por alto nada. Porque el Señor Jesucristo, Él dijo, mucho cuidado con aquello que hacen tropezar. Y hay hermanos que ya deberían ser maduros en el Señor, sin embargo, están siendo de piedra de tropiezo para otros que están llegando al Señor Jesús. Piedra de tropiezo. Oh, mire, la advertencia es muy seria para aquellos que son piedra de tropiezo a otros creyentes que están haciendo todo lo que pueden para poder vivir para el Señor Jesús. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, la fe verdadera, una fe apropiada, la fe puesta exclusivamente en la cruz del Señor Jesucristo, va a dar como resultado obras apropiadas. Estas obras, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Siento la presencia del Señor, porque yo le ruego al Señor, siempre creí esta palabra, este versículo, siempre lo creí, lo menciono bastante. Él preparó ya. Solamente yo necesito ser sensible, Señor. Dime, ¿qué es lo que preparaste tú para mí? ¿Cuáles son esas obras, Señor, por las cuales tú quieres que yo ande? Pídele a Él, pregúntale a Él. Si tú sabes, es porque tú le conoces a Él, porque hay una relación cercana con Cristo. Y tú sabes para lo cual el Señor te ha llamado y te ha puesto aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Para que tú le conozcas y para que sea conocido a través de tu vida. Amén. Quisiera que vayamos compartiendo ahora un capítulo de este libro llamado Solamente por Gracia, de Charles Spurgeon. Una bendición realmente, y alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor le ha dado un entendimiento en cuanto a la cruz de Cristo que muy pocos realmente han tenido. Y estamos hablando de hace tanto tiempo atrás. Así que le doy gloria al Señor por eso. Veamos este capítulo que se llama Aumento de Fe. Capítulo 10. Dice así: ¿cómo conseguiremos que se nos aumente la fe? Pregunta sería para muchos esta. Dicen que desean creer, pero que no pueden. Se disparata mucho en este asunto. Seamos prácticos en el caso. Se necesita tanto sentido común aquí como en otros asuntos de la vida. ¿Qué debo hacer para creer? Alguien preguntó a una persona cuál era la mejor manera de hacer cierta cosa y se le contestó que la mejor manera de hacerla era hacerla, sin demora. Discutir modos y métodos cuando se trata de un acto sencillo es malgastar el tiempo. Tratándose de creer, el modo más breve es creer enseguida. Si el Espíritu Santo te ha hecho dócil y cándido, creerás tan pronto como la verdad se te presente. Y la creerás porque es la verdad. El mandamiento evangélico dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es inútil evadirse de esto preguntando y cavilando. El mandato es claro y debes obedecerlo. Pero si en realidad te molesta alguna duda, llévala en oración a Dios. Di al gran Padre Dios precisamente lo que te perturba y pídele que por el Espíritu Santo se te resuelva el problema. Si no puedo creer las afirmaciones de un libro, me es grato preguntar al autor cómo él entiende lo dicho. Y si es hombre digno de crédito, me dejará satisfecho su explicación divina de los puntos difíciles de las Escrituras al corazón del verdadero buscador de la verdad. El Señor desea hacerse conocer a los que le buscan. Acude a Él para conocer la verdad. Acude sin demora.
a la oración y ruega: oh Espíritu Santo, guíame a la verdad. Lo que no comprendo, enséñamelo tú. Por otra parte, si la fe te parece difícil, es fácil que Dios, el Espíritu Santo, te haga capaz de creer si oyes con mucha frecuencia lo que se te manda creer. Creemos muchas cosas porque las oímos, porque las hemos oído tantas veces. ¿No has notado en la vida diaria que si oyes una cosa 50 veces al día, por fin acabas de creerla? Por este proceso muchos han llegado a creer cosas inverosímiles. Y por tanto, no me extraño si el buen Espíritu bendice este método de oír la verdad con frecuencia, usándolo para producir la fe respecto a lo que se debe creer. Escrito está: la fe viene por el oír y por lo tanto oye con frecuencia. Vean esto aquí, que cierto es esto, hermanos, ¿sí? Se oye y se oye y se oye una misma cosa una y otra vez, porque cuesta, hermanos, que las personas puedan recibir el Evangelio, la palabra de verdad. Tiene que traspasar muchas capas, la espada de doble filo, hasta llegar al corazón, al alma, y penetrar allí en lo más profundo para quedarse allí por siempre. Por eso es tan importante el oír una y otra vez. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oye con frecuencia lo que se te manda a creer. Es verdad. Si sincera y atentamente continúo oyendo el Evangelio, uno de estos días me hallaré creyendo el Evangelio. Uno de estos días me hallaré creyendo lo que oigo, mediante la bendita operación del Espíritu de Dios en mi mente. Solamente que tengas cuidado de oír el Evangelio, y no lo que está calculado a despertar dudas en tu mente, ya sea por discursos o lecturas. Ahora, pregúntate esto: lo que tú estás oyendo, tú vienes aquí a la iglesia, vienes aquí al centro cristiano, estás oyendo la radio, lo que tú estás oyendo, ¿es la palabra de Dios? Si tú dices, sí, es la palabra de Dios. Esta palabra viene del trono de Dios. Es verdadera, es real. Entonces, ¿acaso tú no deberías obedecer esa palabra? Pero si esto te pareciere consejo pobre, añadiría a continuación: toma en cuenta el testimonio de otros. Los samaritanos creyeron a causa del testimonio de lo que la mujer les había dicho acerca de Jesús. Muchas de nuestras creencias nacen del testimonio de otros. Yo creo que existe un país llamado Japón. Nunca lo he visto y sin embargo creo que hay tal país, porque otros lo han visto. Creo que moriré. Nunca he muerto, pero muchísimos de mis conocidos han muerto y por lo tanto estoy convencido de que yo moriré también. El testimonio de los muchos me persuade del hecho. Escucha, por tanto, a los que te refieren cómo fueron salvos, cómo recibieron el perdón, cómo se transformó su carácter. Si prestas atención, notarás que alguien precisamente como tú ha sido salvo. Si has sido ladrón, hallarás que otro ladrón lavó sus culpas en la preciosa sangre de Cristo. Si por desgracia has sido impuro, hallarás que personas caídas como tú han sido levantadas, purificadas y transformadas. Si te hallas en condición desesperada y te mueves un poco en el círculo del pueblo de Dios, pronto descubrirás que algunos de los santos se han visto tan desesperados como tú y hallarán verdadero placer en contarte cómo el Señor les libró. Conforme vas escuchando a uno tras otro de lo que han puesto a prueba la palabra de Dios, hallando la verdadera, el Espíritu Divino te conducirá a la fe. ¿No has oído hablar del africano al cual dijo el misionero que en su país el agua se volvía a veces tan dura que el hombre podía andar por encima de la misma?
Muchas cosas podía creer el africano, pero eso nunca. Cuando una vez vino el negro a Inglaterra, pudo ver un río helado, pero no se atrevía a meter el pie en el hielo. Sabía que el río era profundo y temía ahogarse. Si procuraba andar sobre el hielo, no se le pudo persuadir que probara hasta que viera a su amigo y otros muchos atravesar el río andando sobre el hielo. Entonces quedó persuadido y anduvo confiado, de donde otros le habían adelantado. Así puede ser que tú, viendo a otros creer en el Cordero de Dios y notando cómo disfrutan de paz y gozo, seas conducido agradablemente a creer. La experiencia de otros es uno de los caminos de Dios por donde nos conduce a la fe. Pero sea como fuere, una de dos, has de creer en Cristo o morir. No hay esperanza fuera de Cristo. Pero un plan mejor es este. Fíjate en la autoridad sobre la cual se te manda creer, y esto te ayudará grandemente. La autoridad no es mía, esta podrías bien rechazar, ni es la del Papa, que bien podrías sospechar. Es sobre la autoridad de Dios mismo que se te manda creer. Él mismo te manda creer en Jesucristo, y no debes negar obediencia a tu Hacedor. El capataz de ciertas obras había oído el Evangelio muchas veces, pero se inquietaba dudando que acaso nunca acudiría a Cristo. Un día su buen amo le envió una tarjeta diciendo: «Venga usted a mi casa tan pronto termine hoy el trabajo». Apareció el capataz a la puerta del amo. Salió éste y le dijo en tono brusco: «¿Qué quiere usted, Juan, que me viene a molestar a estas horas? El trabajo del día se ha terminado. ¿Con qué derecho se presenta usted aquí?» «Señor», contestó el capataz, «recibí una tarjeta de usted diciéndome que, terminado el trabajo, viniera aquí. ¿Quiere usted decir que por la sola razón de recibir una tarjeta mía invitándole a mi casa debiera usted venir y hacerme salir después de terminadas las horas del negocio del día?» «Bien, señor», respondió el capataz. «No le comprendo, pero me parece que ya usted envió por mí. ¿Tenía yo derecho de venir?» «Pues entre, Juan», dijo el amo. «Aquí tengo otro mensaje de invitación para usted». Y sentándose le leyó estas palabras: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». ¿Piensas que después de recibir este mensaje de Cristo mismo, que harás mal en acudir a Él? Ya comprendió el pobre capataz todo inmediatamente y creyó en el Señor Jesucristo para vida eterna, porque ya comprendió que tenía buena autoridad y garantía para creer. Así tú, pobre alma, tienes la mejor autoridad para creer y por fe acudir a Cristo, porque el Señor mismo te manda a confiar en Él. Si esto no produce fe en ti, piensa en lo que debes creer, a saber que el Señor Jesucristo sufrió en lugar de los pecadores y es poderoso para salvar a todos los que creen en Él. Por cierto, este es el hecho más bendito que la humanidad ha oído que debiera creer. El hecho más a propósito, más consolador, más divino que jamás ha llegado a oído del hombre. Te aconsejo que pienses mucho en Él y que escudriñes la gracia y el amor que contiene. Estudia los 4 evangelios y las epístolas de Pablo, a ver luego si el mensaje no es tan digno de aceptación que te veas constreñido a creerlo. Si esto no basta, medita en la persona de Cristo, piensa en quién es, qué hizo, dónde está y qué es. ¿Cómo puedes dudar de Él? Es cruel desconfiar del siempre fidedigno Jesús. Nada ha hecho que merezca desconfianza. Al contrario, debiera ser fácil confiar en Él. ¿Por qué crucificarle de nuevo por la incredulidad? ¿No es eso coronarle de espinas y escupir en su rostro de nuevo? ¿Qué? ¿No es digno de confianza?
¿Qué insulto mayor que este podían inferirle los soldados? Le hicieron mártir, pero tú le haces embustero, lo que es peor. No preguntes, ¿cómo podré creer? Pero responde a otra pregunta, ¿cómo podré descreer? Si ninguna de estas cosas te sirven, hay algo en ti fundamentalmente malo. Y mi última palabra será, sométete a Dios. Prejuicio u orgullo está en el fondo de tu incredulidad. Líbrate el Espíritu de Dios de tu enemistad, haciéndote sumiso, pues eres rebelde, orgulloso, pervertido, y esta es la razón por que no crees en tu Dios. Cesa tu rebeldía, entrega las armas, entrégate humillado, sométete a tu Rey. Creo que nunca un alma levantó los brazos desesperada exclamando, Señor, me entrego, sin que la fe le viniera a ser cosa fácil. La causa de tu incredulidad es que estás en pleito con Dios, resuelto de seguir tu propia voluntad y tu propio camino. ¿Cómo podéis vosotros creer que tomáis la gloria los unos de los otros? Dijo Cristo. El yo orgulloso es el padre de la incredulidad. Sométete, hombre, entrégate a Dios, y así te será fácil creer en el Salvador. Opere el Espíritu Santo secreta pero eficazmente en tu corazón, llevándote a la fe en el Señor Jesús en este mismo momento. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a una pausa. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. Saint
this land of danger, going here and there, simply trusting the blessed Savior's love. Though we may be strangers, living in a world of care, looking for the city built above. Sing it, John! Looking for a city where we'll never die. There the sainted millions, oh, never say goodbye. There we'll meet our Savior and our loved ones too. Come, oh Holy Spirit, all our hopes renew. All our hopes renew. All our hopes renew. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin y seguimos compartiendo ahora otro capítulo. Y este escrito, la verdad es que es de gran bendición, porque necesitamos valernos, hermanos, de tantos hombres, mujeres de Dios, que en este momento muchos están en su presencia ya hace mucho tiempo, pero el Señor les ha iluminado y el Señor les ha dado gran palabra. Amén. Y debemos ser también maduros espiritualmente para saber reconocer que el Señor ha usado a otros en otros tiempos, gloria a Dios, y que les ha dado una revelación de su palabra en ciertas cuestiones, y nosotros necesitamos aprender de ellos también. Por eso es que el Señor apuntó y señaló apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Quisiera leerles el capítulo 11 del librito Solamente por Gracia de Charles Spurgeon, titulado La Regeneración y el Espíritu Santo. Y dice así, en este poquito de programa que nos queda hasta terminar. Os es necesario nacer otra vez. Esta palabra de nuestro Señor parece haber sido en el camino de muchos la espada encendida, como la de los querubines que se revolvía a la puerta del paraíso. Han caído en el desespero porque este cambio está más allá de todos sus esfuerzos. El nacimiento de nuevo es de arriba y por lo tanto no es cosa que está en el poder humano efectuar. Lejos está de mí negar o encubrir aquí una verdad que podría inspirar un consuelo falso. Admito buenamente que el nuevo nacimiento es sobrenatural y que no es obra que el pecador pueda llevar a cabo por sí mismo. Sería para el lector de poca utilidad si fuera yo bastante malo para animarle, tratando de persuadirle de rechazar u olvidar lo que es una verdad indiscutible. Pero ¿no es digno de notarse que este mismo capítulo en que el Señor declara que el nuevo nacimiento es de arriba y obra divina, contiene también la afirmación más potente que la salvación es por fe? Lee el capítulo entero, Juan 3, y para en sus versículos primeros. Es verdad que el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este mismo capítulo es el que estudiamos en el día de ayer con el grupo de los jóvenes aquí. Pero luego, los versículos 14 y 15 hablan como sigue. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es evidente a toda luz que estas dos afirmaciones deben estar de perfecto acuerdo, ya que salieron de los mismos labios y constan en una misma página inspirada. ¿Por qué nos crearemos nosotros una dificultad donde no es posible que la haya? Si una afirmación nos asegura que para la salvación se requiere una cosa que solo Dios puede proporcionarnos, y si otra afirmación nos asegura que el Señor nos salvará mediante nuestra fe en Jesús, podemos sacar en consecuencia sin equivocación alguna que el Señor concederá a todos cuantos creen todo cuanto declara necesario para la salvación. De hecho, el Señor produce el nacimiento nuevo en todos cuantos creen en Jesús, y su fe es la manifestación más palpable de que hayan nacido de arriba. Confiamos en Jesús, que hará lo que no somos capaces de hacer nosotros. Si estuviera la cosa en nuestro poder, ¿por qué acudir a Él? De nuestra parte toca creer, de la parte del Señor toca crear la vida nueva en nosotros. Él no quiere creer por nosotros, ni debemos nosotros hacer la obra de la regeneración por Él. Basta para nosotros obedecer su mandato creyendo. Al Señor corresponde obrar el nacimiento nuevo en nosotros. El que pudo bajar hasta el extremo de morir en la cruz por nosotros, puede y quiere concedernos todas las cosas necesarias para nuestra seguridad eterna. Pero un cambio de corazón que salva es obra del Espíritu Santo. Esto es verdad ciertísima, y lejos sea de nosotros dudarlo o olvidarlo. Pero la obra del Espíritu Santo es obra en secreto y misteriosa, y solo se puede conocer por los resultados. Hay misterios en nuestro nacimiento natural que sería curiosidad profana intentar penetrar, mas aún es esto el caso tratándose de las operaciones sagradas del Espíritu de Dios. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tanto sabemos, sin embargo, que la obra misteriosa del Espíritu Santo no puede constituir razón alguna para que rehusemos creer en Jesús, de quien este mismo Espíritu rinde testimonio. Si se diera a una persona el encargo de sembrar un campo, no podría excusarse de su negligencia diciendo que no valdría la pena sembrar, a no ser que Dios hiciera brotar la semilla. No quedaría justificada su negligencia de no labrar la tierra por la razón de que la energía secreta de Dios tan solo puede producir una cosecha. Nadie queda impedido o parado en las tareas ordinarias de la vida por la razón de que, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es cierto que quien cree en Jesús jamás hallará que el Espíritu Santo se niegue a obrar en él. El hecho es que su fe es prueba de que el Espíritu ya está obrando en su corazón. Dios obra providencialmente, pero no queda parada por eso la humanidad. No se podrían mover los hombres sin el poder divino, concediéndoles vida y fuerza, y no obstante proceden en sus tareas sin cavilar, recibiendo fuerza de día en día de parte de aquel en cuyas manos está su aliento y todos sus caminos. Así sucede en la esfera espiritual. Nos arrepentimos y creemos, aunque no podríamos hacer lo uno ni lo otro si el Señor no nos capacitara para ello. Volvemos la espalda al pecado confiando en Jesús, y luego percibimos que el Señor ha obrado en nosotros tanto el querer como el hacer según su beneplácito. Inútilmente pretendemos que en este asunto haya dificultad. Algunas verdades que es difícil explicar por palabras son muy sencillas en la experiencia. No hay contradicción entre la verdad que el pecador cree y que su fe es obra del Espíritu Santo. Solo la estupidez puede llevar al hombre a entascarse en enigmas respecto a cosas sencillas cuando se hallen en peligro sus almas. Nadie rehusaría entrar en un bote salvavidas por no conocer el peso
preciso de los cuerpos, ni el medio muerto de hambre rehusaría comer por no conocer el proceso de la nutrición. Si tú no quieres creer hasta que comprendas todos los misterios, nunca te salvarás. Y si permites dificultades de invención propia impedirte aceptar el perdón mediante la fe en tu Señor y Salvador, perecerás por una condenación bien merecida. No cometas suicidio espiritual entregándote apasionadamente a la discusión de sutilezas metafísicas. Oh, gloria a Dios. Vea el entendimiento de este hombre en ese tiempo. Y el mismo problema que fue siempre, desde el comienzo, desde Caín y Abel, el hombre religioso y el verdadero creyente, es el problema hasta el día de hoy. El legalismo y la gracia y la ley, lo que es del espíritu y lo que es de la carne, el que trata por sus propias fuerzas y el que se rinde al poder del Señor. He hablado continuamente acerca del Cristo crucificado, quien es la gran esperanza del culpable, pero sabio es que nos acordemos de nuestro Señor, quien resucitó entre los muertos y vive eternamente. No se te pide que creas en un Cristo muerto, sino en un Redentor que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así es que puedes acudir a Jesús enseguida, como un amigo vivo y presente. No se trata de un mero recuerdo, sino de una persona continuamente existente quien desea oír tus oraciones y contestarlas. Él vive a propósito para continuar la obra, por la cual sacrificó su vida. Está intercediendo por los pecadores a la diestra del Padre y por lo mismo es poderoso para salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios. Acude a Él y entrégate a este Salvador vivo si antes no lo has hecho. Este Jesús vivo está ensalzado hasta la eminencia de gloria y poder. Hoy no sufre como el humillado ante sus enemigos, ni sufre trabajos como el hijo del carpintero, sino que está elevado muy por encima de los principados y las potencias y todo nombre. El Padre le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra y está ejecutando este encargo glorioso, llevando a cabo su obra de gracia. Escucha bien lo que Pedro y los otros apóstoles testifican acerca de él ante el sumo sacerdote y todo el concilio. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5, 30 y 31. La gloria que rodea al Señor ascendido debiera inspirar esperanza en todo corazón creyente. Jesús no es persona de categoría oscura, es un Salvador grande y glorioso. Es el Redentor ensalzado por príncipe coronado como tal. La prerrogativa soberana sobre la vida y la muerte se le ha confiado. El Padre ha puesto a todos los hombres bajo el gobierno medianero del Hijo, así que puede dar vida a quien quiera. Él abre y nadie cierra. El alma presta por las cuerdas del pecado y de la condenación puede quedar libre inmediatamente sobre la potencia de su palabra. Extiende su real cetro y cualquiera que lo toque vivirá. Suerte para nosotros que como vive el pecado y vive la carne y vive el diablo, vive también Jesús. Y gran suerte también que cualquiera que fuese la potencia de esos para arruinarnos, infinitamente mayor es el poder de Jesús para salvarnos. Todo su ensalzamiento y habilidad están militando a favor nuestro. Se le ha ensalzado para ser y ensalzado para dar. Ha sido ensalzado para ser príncipe y salvador y para dar todo lo necesario para llevar a cabo la salvación de todos cuantos entren bajo su gobierno. Nada tiene Jesús que no está dispuesto a usar para la salvación de los pecadores y nada es que no está dispuesto a desplegar en la dispensación abundosa de su gracia.
Cooperan a una su función de príncipe y su función de salvador, como si no quisiera ejercer la una sin la otra, y manifiesta su ensalzamiento como teniendo por objeto producir bendiciones para la humanidad, como si esto fuera la flor y corona de su gloria. ¿Puede haber algo mejor combinado para infundir esperanza en los pecadores arrepentidos que empiezan a dirigir su mirada hacia Cristo Jesús? Grandísima fue la humillación que sufrió Jesús, y por lo mismo hubo lugar para su ensalzamiento. Por esta humillación cumplió y aguantó toda la voluntad del Padre, y por tanto recibió la recompensa de ser elevado a la gloria. Este ensalzamiento lo usa para bien de su pueblo. Levanta al lector su mirada hacia esos collados de gloria, de donde debe esperar ayuda. Contempla las glorias celestes de tu príncipe y salvador. ¿No es esta la mayor esperanza para los hombres, que el Hijo del Hombre ocupe el trono del universo? ¿No es glorioso de verdad que el Señor de todo es el Salvador de los pecadores? Tenemos un amigo en el tribunal, sí, un amigo sobre el trono, y su nombre es Jesucristo el Señor. Que el Señor les bendiga y quédese aquí en Radio C4 porque la verdad no hay nada más para oír. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that blessed name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done, on earth today, just the way you planned. As we feed on daily bread, we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name.
Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai.